Bien, nuestra exposición hoy continuamos con el libro de los Reyes, la oración de Salomón. Seguimos, lo decimos para los amigos que nos acompañan y también en las visitas. Estamos predicando este libro del Antiguo Testamento, el libro de los Reyes. Vamos en el capítulo número 8. El capítulo 8 del libro de los Reyes es una oración que Salomón hace en dedicación del templo que había construido para el Señor. Y hay 7 peticiones que Salomón hace en esta oración de posibles situaciones que se iban a dar en el futuro de la nación. De hecho, cada una de ellas se dio. Y vimos nosotros la primera en una de las exposiciones que hicimos anterior, a principio de mes. Y vamos hoy con la segunda petición que hace Salomón en el versículo número 33 y 34 del capítulo 8, Primero de Reyes. Primero de Reyes, capítulo número 8, versículo número 33 y 34. Dice el versículo número 33. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra que diste a tus padres. Amén. Señor, gracias por tu palabra una vez más. Tu poder, Señor, se hace eficaz, se perfecciona en la debilidad. Y si tu poder, Señor, se hace evidente en la debilidad de lo que hemos realizado en esta mañana, en la debilidad de las canciones que hemos elevado, en la debilidad de los signos que hemos elevado, en la debilidad, Señor, de la explicación de tu palabra. Si tu poder se perfecciona en eso, esta reunión habrá tenido sentido. Así que estamos en tus manos. Queremos que a través de la debilidad humana, el poder omnipotente de tu palabra sea escuchado en los corazones. Por Cristo lo pedimos y por Él te damos gracias. Amén y amén. Hablar del pecado, del arrepentimiento, de la confesión de pecado, de la conversión, es como tratar de recoger cristales rotos a mano limpia. Lo más seguro es que nos hagamos algún tipo de herida. Porque cuando nosotros hablamos del pecado, todos deberíamos sentirnos aludidos. Sin embargo, hermanos y amigos, hablar del pecado en una iglesia evangélica, aunque anterior, en otras generaciones era bastante común, ahora ha dejado de ser común. Ya no es tan sencillo hablar del pecado en una iglesia evangélica. De hecho, suele suceder que mucho de nuestro apego a situaciones pecaminosas suelen justificarse haciendo señalamiento probablemente con pecados ajenos o señalando pecados ajenos. Es como si el pecado ajeno nos diera licencia para nosotros cometer nuestros pecados personales. Es como si usted dijera que vio a una persona lanzarse de un 9º piso y luego usted dice que se va a lanzar del 8º, pero que usted se lanzó de uno menos, eso sí. Pensamos así muchas veces del pecado. También no es tan fácil ahora hablar del pecado dentro de una iglesia evangélica también por el hecho de que cuando se menciona la palabra pecado, arrepentimiento, conversión, confesión del pecado, por lo general los evangélicos piensan en sus vecinos que no vienen a la iglesia. O en cualquier otra persona. Y muy pocas veces pensamos en nosotros mismos. Tenemos la muy frecuente reacción de que cuando oímos la palabra arrepentimiento,
pensamos en otra persona de una vez. No pensamos que nosotros estamos incluidos. La mayoría de los evangélicos piensan o tratan de esquivar la palabra arrepentimiento, conversión, abandono del pecado o confesión del pecado, porque creen que eso lo va a poner en la categoría de prostitutas, ladrones, asesinos, atracadores. Pero lo cierto es que el arrepentimiento, el abandono del pecado, es una realidad de la cual nosotros los evangélicos y todo el mundo debe de estar consciente. Por lo general nosotros olvidamos que el arrepentimiento crea un estilo de vida de aborrecimiento al pecado. El arrepentimiento crea un estilo de vida de abandono continuo del pecado. El arrepentimiento no nos coloca en una posición donde no nos arrepentimos más en la vida. El arrepentimiento nos coloca en una posición donde debe de haber mayor sensibilidad para que continuemos arrepintiéndonos del pecado. Este tipo de mentalidad, el pensar que el pecado tiene que ver con otros, suele crear en el corazón y en la mentalidad evangélica un estilo de vida muy sofisticado de rebeldía a Dios. Un estilo de vida muy sutil de rebeldía a Dios, que no es prostitución, que no es secuestro, que no es que yo soy un asesino, pero cuelo el mosquito y me trago el camello. Eso crea un corazón fariseo, va creando un corazón fariseo en nuestras vidas. En estos días, en estos últimos días que hemos estado hablando de la oración, particularmente este siervo de ustedes se ha dado cuenta de que la oración está conectada a todo lo que hacemos, a todo lo que pensamos, o por lo menos debería estarlo. No hay nada en nuestra vida que no deba de estar conectada con la oración. Es lo que Salomón está reconociendo aquí. Es lo que Salomón está reconociendo mientras está dedicando el templo. Es por eso que el templo es llamado casa de oración. Es por eso que el templo debía de convertirse en el eje de todo lo que se hacía en la sociedad, porque se iba a hacer ante la presencia de Dios. Era Dios morando en medio de su pueblo y por tanto la oración estaba conectada con todo lo que el pueblo hiciera. Orar es depender de Dios en todo. La ausencia de oración es nuestra declaración de independencia de Dios. No orar es declarar que somos independientes. No orar es decir que nosotros podemos llevar nuestra realidad por nosotros mismos. Es la manera de vivir la ilusión en este mundo. Cuando usted deja de orar, usted le dice a Dios que usted es autosuficiente, que usted puede por usted solo, que usted no necesita a Dios, que Dios es innecesario en su vida, que usted no necesita su opinión para nada. Cuando no oramos, sustituimos a Dios por nuestro propio poder. Esta es la manera de nosotros rechazar a Dios de una manera bien sutil, bien delicada. Y creo, hermanos, que no hay mejor definición para el pecado que esta que hemos sugerido. El pecado es independencia de Dios. Es nuestra declaración de independencia de Dios y con relación a la oración es exactamente eso. Es decirle a Dios que yo no lo necesito, que no lo necesito para nada. Es decirle a Dios que puedo vivir sin Él y no solo sin Él, que puedo vivir contra Él y tener éxito. Nosotros también podríamos bien definir el pecado como la no conformidad al carácter de Dios, como la no conformidad a la ley de Dios, como la no conformidad al orden creacional de Dios. Y esta no conformidad al carácter de Dios es precisamente nuestra pérdida del gozo y de la alegría en la persona de Dios. Es nuestro cansancio de Dios. Es nuestro aburrimiento de Dios. Nos aburrimos de Dios y por tanto lo colocamos como un cero a la izquierda. Cada área de su vida que no esté saturada de oración es una área donde usted dice que Dios no es necesario.
cada área de nuestra vida en la que no buscamos a Dios, estamos diciendo que Dios no es necesario. Quizás antes de entrar al culto usted no oró a Dios diciéndole: Señor, ilumíname para esta semana, yo necesito tu sabiduría para hoy, para mañana y para pasado mañana. A mí me ha pasado muchísimas veces, cientos de veces. Y quizás es o nace eso de un corazón que cree que puede vivir sin Dios, que puede vivir sin la guía de Dios. Un corazón que no le dice a Dios: Señor, háblame a través de tu palabra, háblanos a través de la adoración, háblanos mientras estamos aquí en comunión contigo, porque te necesitamos, sin tu voz no podemos avanzar. Tenemos a los que siempre tienen un compromiso también fantasma, precisamente en el tiempo de la adoración y en el tiempo de la exposición, y hacen un truco de magia maravilloso. Usted cierra los ojos y cuando lo abre ya no están. O quizás usted también es de lo que se pone a chatear bajo el allante de que tiene su Biblia en el celular. Y usted sabe que no es así, pero no levante la cabeza ahora que van a dar cuenta. Cuando lo que realmente usted le está diciendo a Dios es que lo que esté pasando a su alrededor en este momento, que la adoración a Dios, que los signos a Dios, que la predicación de Dios, nada de eso tiene valor para su vida, que eso no es necesario. Esa es la esencia del pecado. Esas son las manifestaciones sutiles de nuestro aburrimiento y de nuestro desprecio y de nuestro cansancio de Dios. Es la indiferencia hacia Dios en el fondo de nuestros corazones, donde nosotros creemos que Dios no es necesario. Como iglesia de Dios, en los días que nos ha tocado vivir, hermanos, hay dos pecados graves de los cuales nosotros debemos arrepentirnos y apartarnos. Uno de ellos es esa confianza que nosotros tenemos en los ídolos, en nuestros ídolos que hemos levantado, y el intento también de manipular a Dios como se manipula un ídolo. Los ídolos nacen, hermanos, para satisfacer necesidades en sustitución de Dios. Cada necesidad que usted intenta satisfacer sacando a Dios es un ídolo. Así que cada ídolo es un área donde Dios deja de gobernarlo a usted, donde Dios deja de mandar, donde usted declara la independencia a Dios, donde usted dice: me hago independiente de Dios. Ese es un área sin arrepentimiento, es un área sin conversión. Es bueno saber desde temprano que ningún ídolo puede dar lo que promete. Eso usted lo ha oído muchas veces. Ningún ídolo puede dar lo que promete. Un ídolo solo puede engañar. Y cada vez que uno de sus ídolos, los míos, nos promete satisfacción en algún área de nuestra vida sin Dios, no puede dar eso. Estamos en un terreno de engaño. Quizá cuando usted tiene el suficiente dinero para hacerse la cirugía que tiene planificada, para comprar los alimentos del mes, para comprar el carrito que usted quiere comprar. Cuando usted tiene el dinero suficiente y la solvencia suficiente para hacer lo que quiere hacer, probablemente usted no tiene tiempo ni para orar, ni hay nada que agradecerle a Dios. Su ídolo está cumpliendo con todas sus promesas. De hecho, si usted no tiene el suficiente dinero, usted va a ir a su altar, al altar que se llama banco, y como usted tiene facilidades, usted lo va a adquirir, va a comprar lo que va a comprar, va a hacer lo que va a hacer. Dios no participa en eso, Dios no tiene nada que ver con eso, porque usted ya es lo suficientemente sabio para hacerlo por usted mismo. Pero sucede y viene a ser que la cirugía se complica, que su condición económica cambió y el banco lo está llamando todos los días para cobrarle, porque ya se fue a alegar. Que de la compra que usted hizo, lo único que se puede comer es una galletita de soda porque el resto le hace daño. Entonces usted llamando a todo el mundo en la iglesia: hermano, hagan una cadena de oración por mí, estoy mal. Entonces ahora Dios sí aparece en el fondo, allá en lo último del escenario, después que todos sus ídolos han fallado.
Entonces usted se acuerda de Dios. Estas maneras sutiles de nosotros ir sacando a Dios son tan peligrosas, hermanos, como la prostitución, como atracar, como robar, como matar, como la difamación, la injuria, como usted quiera verlo. Porque en el fondo, es desprecio de Dios. El otro peligro es esa misma intención de querer manipular a Dios. Si nosotros vamos a progresar en nuestra vida de oración, tenemos que abandonar y arrepentirnos de esos intentos de querer colocarnos nosotros en el centro, en el eje, y que Dios sea parte de los instrumentos. No hay una sola petición suya en la que Dios esté obligado a responder. La única oración que Dios está obligado a responder suya es la que usted haga conforme a su voluntad. No hay más. Así como ningún ídolo puede dar lo que promete, solamente Dios puede dar lo que promete. Y nadie puede evitarlo. Es por eso que Dios está comprometido en cumplir lo que Él promete. Dios tiene libertad absoluta y la oración está basada en eso, en conectar con la mente de Dios, en conectar con el plan de Dios. Por eso el Padre Nuestro comienza diciendo o mencionando 3 palabras claves. Primero, nombre de Dios. Segundo, reino de Dios. Tercero, voluntad de Dios. Se comienza con Dios, con su nombre, con su reino, con su voluntad. Cuando usted conecta con eso, entonces usted puede pedir pan y protección. ¿Para qué? Para que ese nombre sea glorificado, sea santificado, para que ese reino se ejecute y para que esa voluntad se haga. El pan suyo no es contra la voluntad de Dios, ni contra el reino de Dios, ni contra el nombre de Dios. No puede ser. Dios está obligado a cumplir sus promesas solamente. Así que cuando oro, no busco manipularlo. No busco tratar de decirle, bueno, Señor, yo tengo 10 años viniendo seguido a la iglesia. Yo ofrendé el domingo pasado. Y tengo planes incluso de ir los martes a la oración. Así que tenlo pendiente. Entonces, como yo estoy haciendo todo eso, ahora te llegó a ti el momento de tú hacer algo. No es ese tipo de comunión y de oración que nosotros andamos buscando con Dios. Dios no es un ídolo. Dios no es algo de nuestra imaginación que nosotros podemos manipular. Dios es soberano, Dios es libre. Dios está comprometido en ejecutar lo que Él ha planificado ejecutar. El asunto, hermanos, es sumamente serio. El Padre Nuestro dice, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En la misma oración modelo, el Señor nos dice que la confesión está incluida, que es un elemento inseparable de la oración, que nosotros debemos aprender a conocer a Dios y debemos aprender a conocernos a nosotros mismos. Y la manera en la que nosotros nos descubrimos a nosotros mismos es a la luz de la palabra de Dios. Por eso la oración no puede estar separada de las Sagradas Escrituras, de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios conocemos a Dios y nos conocemos a nosotros. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando no nos hemos conformado al carácter de Dios? Cuando descubrimos que no nos hemos conformado a la voluntad de Dios, al orden de Dios. ¿Qué hacemos cuando nos hemos dado cuenta de que nos hemos desviado del camino de Dios? La respuesta es muy sencilla, hermanos. Lo que Salomón está presentando aquí con relación a la nación es un patrón en las Sagradas Escrituras. El arrepentimiento es el camino a una relación restaurada con Dios y de sanidad espiritual. No hay otro camino. El arrepentimiento es el recurso, la gracia que Dios nos ha dejado para nosotros restaurar nuestra relación con Él. El arrepentimiento es una gracia de Dios para restaurar esa relación. Y esto, hermano, está conectado con la oración íntimamente. El Señor, una vez más, en el Padre Nuestro, y perdona nuestras ofensas.
Mire cómo Salomón lo presenta, vamos a leer los versículos otra vez, versículos 33 y 34. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti, y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y lo volverás a la tierra que diste a tus padres. Lo primero, hermanos, que nosotros debemos de saber aquí es que el pecado siempre, siempre, siempre traerá derrota a nuestra vida. No hay excepciones. El pecado siempre, siempre, siempre traerá derrota a nuestras vidas. Mire cómo lo dice Salomón: si tu pueblo Israel fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti. Salomón está intercediendo por el pueblo. Es el rey en función de sacerdote. Y esto es una sombra interesante, hermanos, de lo que es nuestro rey y Señor, nuestro Salvador Jesucristo, que es rey y sumo sacerdote que intercede por nosotros. Y que el Padre siempre le escucha. Aquí Salomón, en su función de rey, está orando por la nación. Y Salomón probablemente está pensando en Deuteronomio capítulo número 28. En Deuteronomio el capítulo número 28, Dios le había anunciado a la nación que si ellos se apartaban de él, iban a recibir derrota. Es un capítulo tremendo. Si usted quiere, vamos a leer algunos versos. Deuteronomio el capítulo número 28, donde Dios le anuncia a la nación de Israel lo que iban a enfrentar si abandonaban a Dios. Del versículo número 15 en adelante, vamos a leer algunos versos rápidos. Dice el texto, Deuteronomio 28, 15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldito en tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres manos e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrán contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien te espante. Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, de la que no te pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Y no siga, porque entonces te va a poner a llorar mínimo. Él estaba pensando en eso, Salomón estaba pensando en eso. Y Salomón está intercediendo aquí por el pueblo. Señor, cuando esto le suceda al pueblo, cuando seamos derrotados por el abandono de tu palabra, yo quiero que tú escuches a tu pueblo en oración cuando ellos estén orando a ti. Ahora note aquí que Salomón, cuando los ladrones pecaren, Salomón no está diciendo aquí cuando los impíos pecaren, cuando los ladrones pecaren, cuando las prostitutas pecaren, cuando los asesinos pecaren, y para todos hay perdón de Dios. Salomón está diciendo aquí, es tu pueblo. Los que están aquí continuamente en este templo que yo he llenado de oro, cuando esos pequen, usted ve que Salomón estaba consciente de que el pueblo de Dios tenía que seguir su lucha contra el pecado. Este pueblo que tenía enemigos,
Dice el Salomón en su oración: cuando tu pueblo peque, si tu pueblo pecare o fuere derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti. Salomón reconoce que el pueblo de Dios tiene enemigos. Ahora, el problema no eran los enemigos, el problema era el pecado. Desde que Dios redime a su pueblo, lo saca de Egipto con gran manifestación de poder, con una manifestación grande de poder. El problema no eran los enemigos de aquel lado, porque la tierra prometida a cumplir era una tierra que tenía que ser prometida. Entonces la promesa de Dios se iba a cumplir. Era una tierra que tenía que ser conquistada, pero era una tierra prometida por Dios. El problema no eran los enemigos que estaban de aquel lado. El problema era que el pueblo se mantuviese fiel a Dios, que creyera la palabra de Dios. El problema no eran las naciones de Canaán, el problema era la idolatría de Canaán. El problema no era lo que estaba fuera, el problema era lo que estaba dentro. Allí está el asunto. La avaricia, nuestra amargura, la falta de conformidad a la voluntad de Dios, la falta de regocijarnos en Dios. El intento de encontrar nuestra alegría fuera de Dios. Ahí estaba el problema. Y Dios dice: ese día que ustedes dejen de gozarse en mí, sus enemigos serán más poderosos que ustedes. Real en nuestras propias. Podemos vivir la vida cristiana con ingenuidad y con un optimismo irreal en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la fuerza de Dios para vivir la vida cristiana, porque nuestros enemigos son más poderosos que nosotros. Cada vez que nosotros intentamos vivir la vida cristiana sin depender del poder de Dios, estamos viviendo con ingenuidad, un optimismo falso. Esta batalla, hermanos, contra los enemigos espirituales no puede ser librada sin oración. Usted no puede ser más grande que Pablo, más grande que el apóstol Pedro, más grande que los apóstoles, que continuamente pedían la oración por ellos mismos y oraban continuamente por la iglesia de Dios, porque sabían que este conflicto era demasiado grande. Nosotros no podemos vivir desconectados de la oración. Ahora, la causa de la derrota es, como dice el texto aquí, era el pecado. Si ellos fueren derrotados por haber pecado contra ti, como decía ahorita, el pecado es independencia de Dios. El pecado es yo decirle a Dios: no te necesito, yo tengo mi propio camino. No necesito depender de ti ni en oración, ni con tu palabra, ni nada de eso, porque yo sé cuál es el camino que debo seguir. Es pensar que yo puedo criar a mis hijos sin oración, que puedo llevar sus corazones a Dios solamente a base de técnicas psicológicas y manipulación de regalos. Es pensar que yo puedo llevar a la gente de mi comunidad al conocimiento de Cristo siendo solamente una persona decente. Se necesita más que eso para que una gente conozca a Cristo. Se necesita el poder de Dios. Es pensar que yo puedo tener éxito sin depender de Dios. Es pensar que yo puedo superar mi ira, mi amargura, sin tratar eso en oración delante de Dios. Orar es pedirle a Dios que nos guíe, que nos libre de nosotros mismos. ¿Cuál es el camino a seguir, hermanos, cuando nos damos cuenta que nuestros corazones han tomado un camino equivocado? Es lo que Salomón presenta en la mitad del versículo número 33. Él dice: si fueren derrotados porque han pecado contra ti, y se volvieren a ti, y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren, y suplicaren en esta casa. Mire, cinco verbos para él señalar este elemento de mirar a Dios. Él no está diciendo si cambiar en la estrategia militar, si mejorar en la educación, si pusieran más grande el ejército. Él está diciendo si se volvieren a ti en arrepentimiento, porque el problema fundamental va a ser contigo. El problema de una nación, el problema suyo con Dios, no es que a usted le haga falta más dinero y ojalá usted consiga todo el dinero del mundo. El problema suyo con Dios es que a usted le hace falta a Dios. Usted necesita más a Dios que cualquier otra cosa que usted cree que usted necesita en este momento.
Y dice el texto, si se volvieren. Y es sorprendente, hermanos, volver, confesar, orar, rogar, suplicar. Sé que aquí todos hemos oído la parábola del hijo pródigo. Aquel muchacho que le pide a su padre la herencia y se va lejos y gasta todo el dinero viviendo la vida loca, viviendo como un loco. Y luego dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, dice que este muchacho volvió en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y así lo hizo. Mire cómo ese joven dejó de vivir en la ilusión. Volvió en sí, dice las Sagradas Escrituras. Entendió su propia condición, pero entendió también la bondad de su padre. Él entendió, se entendió a él cuando vuelve en sí, porque el pecado es locura, hermanos. El no arrepentimiento es locura. El pecado es totalmente irracional. Dice el texto aquí que él volvió en sí, entiende que su padre sigue siendo bueno y que si él va a su casa, el padre lo va a recibir y que lo que él va a pedir es que lo pongan no como hijo, sino como un trabajador cualquiera, pero él se ha entendido a sí mismo. El arrepentimiento es eso, es un giro que nos introduce en un proceso que nos da una visión totalmente diferente, de cambio, de visión. Yo tenía las espaldas hacia Dios, ahora pongo el frente, he cambiado. Sin embargo, hermanos, si usted ha tenido la oportunidad de manejar un carro que está desbalanceado, usted sabe, el carro va siempre haciéndole fuerza para un lado. Y usted quiere meterse en la vía contraria o quiere salirse. Es que usted inicial, cuando usted se vuelve a Dios por primera vez, es que usted le dio la vuelta y usted cambió la vía. Usted iba en la vía contraria de Dios, pero usted da la vuelta y ahora se pone en la vía que va a Dios. Pero ¿sabe qué pasa? Que en el camino usted va descubriendo que el carro suyo está haciéndole fuerza siempre para el lado. Que hay algo que siempre está haciéndole fuerza. ¿Sabe por qué? Porque todavía usted sigue siendo un pecador. Y si usted se duerme, ¿sabe lo que va a pasar? Se va a estrellar. Va a tener un accidente. Lo único que hace que mantengamos el carro balanceado y alineado para que podamos mantenerlo en la vía de Dios es la conversión, es el arrepentimiento continuo. Cada vez que nos damos cuenta de que el pecado está asediando nuestro corazón, vamos descubriéndonos a nosotros mismos. Una vez más el Padre nuestro y perdona nuestras ofensas. Cuando nos convertimos, cuando venimos de limpieza profunda, hoy limpia la casa de manera profunda. La gente dice, limpieza profunda, hoy está el agua, ahí está todo el mundo, hasta el muchachito, no importa que tenga 2 o 3 años, está echando agua. Aunque ese no está echando nada, lo que está rebalando en el piso siempre y en el medio. Pero usted está limpiando por todos los lados, limpia muy bien. Con el paso del tiempo comienza a acumularse y acumularse de nuevo y acumularse y acumularse y un chin de polvo por allí y otro y lluvia y cosas y sucio por aquí. Y si usted no está vigilante con limpieza continua, la casa termina hecha un vertedero. Y eso pasa con los evangélicos, con todo el mundo. Si usted descuida su vida cristiana, si usted no está al tanto, en comunión continua con Dios, el corazón se le llena de basura. Y usted trata de justificar toda esa basura y todo ese sucio que va acumulando en su pensamiento y en su corazón, y tratando de taparlo con mera actividad religiosa, y no sirve. Arrepentirse es volverse a Dios, es conectar con Dios. Es lo que dice Salomón, dice el versículo, si ellos se volvieren, usted ve, iban para allá y dan la vuelta. Volverse a Dios es reconocer que estamos equivocados por el camino que estábamos yendo, es darle la razón a Dios.
Cuando me vuelvo a Dios, vengo a Dios en oración y le digo, Señor, tú siempre has tenido la razón, tú tienes la razón, yo estaba equivocado. Pero mire más, dice, es confesar el nombre de Dios. Dice, si se volvieren a ti y confesaren tu nombre. Ahora, note aquí que no dice y confesar en su pecado. Dice y confesar en tu nombre. Esto es lo más parecido a la parte del Padre Nuestro que dice, santificado sea tu nombre. Confesar el nombre de Dios es reconocer quién es Dios y nuestra responsabilidad ante lo que Dios es. Dios es santo y somos responsables ante esa santidad. Dios es justo y somos responsables ante esa justicia. Cuando confesamos el nombre de Dios, estamos diciéndole a Dios, Señor, tú eres lo que eres y yo no puedo escapar a lo que tú eres. Tú eres santo y esa santidad me afecta. Y cuando yo me aparto del camino que esa santidad exige, lo que yo merezco es la reacción de esa santidad. En eso consiste confesar el nombre de Dios. Es decirle a Dios, yo soy responsable de todos mis disparates. Yo soy responsable de todos mis errores y tú eres santo. Aquí yo estoy, ¿qué tú vas a hacer? No es tratando de buscar la vuelta a la situación delante de Dios y decir, Señor, tú sabes que yo le di la trompada, fue porque me hizo sacar de sitio, porque tú sabes que la trompada está bien, ¿verdad? Pero cualquier cosa. A mí una exoneración por ahí, no es eso. Aunque a veces hay trompadas que están bien dadas. Pero no es eso, hermanos. Reconocer el nombre de Dios, confesar el nombre de Dios, es decirle a Dios, yo no tengo escapatoria delante de lo que tú eres. Ese mismo nombre es un nombre bondadoso, por tanto, yo ando buscando tu perdón y tu gracia sobre la base de lo que es tu nombre. Cuando Él está diciendo, y confesar en tu nombre, es también diciendo, Señor, estoy aquí por tu nombre, no porque yo merezco nada, sino porque tu nombre es maravilloso, es grande, es exaltado. Arrepentirse, volverse a Dios en oración, suplicante, mire cómo lo dice el versículo, y oraren y rogaren y suplicaren en esta casa. Pero mire el orden, hay que volverse a Dios, hay que reconocer quién es Dios y hay que decirle, Señor, ten misericordia de mí. El refrán popular nuestro dice, el que debe, paga o ruega. Y a Dios no le podemos pagar, así que nos queda un solo camino. Nuestra deuda con Dios no puede ser pagada por nosotros mismos. Así que lo que nos resta a nosotros es rogarle a Dios que tenga misericordia. Y esto se da en la oración, en el contexto de la oración. Mire cómo Salomón lo dice. Y si oraren y rogaren y suplicaren en esta casa, todo eso es el contexto de la oración. Si oraren, rogaren, suplicaren. Aquí la oración comienza, hermano, donde estamos. ¿Cuál era la situación del pueblo en este caso de pecado y de derrota? En la derrota. ¿Dónde era que Salomón esperaba que ellos oraran? En la derrota, no que salieran de la derrota para orar. No tenían que tratar de disfrazar la situación, como muchas veces nosotros queremos tratar de disfrazar la situación y queremos siempre decirle a todo el mundo que estamos en victoria. Si usted lo que está en derrota, está derrota, hermano. Usted no tiene que estar inventando. Y siempre tiene que estar en victoria, ¿no? Debería ser así, pero usted no siempre está así. Entonces, ¿dónde tiene que comenzar? ¿Dónde está? ¿Dónde? Derrotado. Pues comience a orar ahí. Lo que Dios está diciendo, ahí que tiene que comenzar a orar. No debe tratar de escapar de tu situación por ti mismo. Dios no te está pidiendo que te mejores a ti mismo. Dios no te está pidiendo que te reformes a ti mismo. Dios simplemente te está diciendo, arrepiéntete en el lugar que tú estás y arranca ahí. Debemos comenzar a orar a Dios así. En el lío que usted está metido, es desde ahí que usted tiene que orar. Los salmistas hacían eso continuamente. Desde lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. ¿Qué iba a hacer el salmista? ¿Salir de lo profundo para clamar después? No. Y eso es algo que los evangélicos tenemos que tener claro y todo el mundo claro en su mente. Cuando nosotros suplicamos perdón a Dios, reconocemos que estamos sumergidos en lo que estamos sumergidos.
Porque si usted fuera la gran cosa o yo fuese la gran cosa, entonces Cristo no hubiese venido del cielo a morir por usted. Pero el asunto es que usted es un lío. Y la única manera de sacarnos de ese lío era Él viniendo para entregarse por nosotros, para que nosotros pudiésemos confesar su nombre de bondad y decirle: Señor, en esto que me he metido, es desde ahí que yo quiero que tú me escuches. El ciego, ¿cómo pide? Siendo ciego. El leproso, ¿cómo pide? Desde su lepra. Es así la oración. La oración no anda buscando que nosotros tratemos de impresionar a Dios. La oración se hace desde el lugar donde usted se encuentra. El ladrón en la cruz: Señor, después que yo me baje de aquí, tú y yo hablamos. No, él oró desde su situación de hombre condenado: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. ¿Desde dónde comenzamos? Debemos comenzar de donde estamos. Dice Salomón: si el pueblo, habiendo sido derrotado y siendo perseguido por sus enemigos, oraren a ti desde esa situación y te buscaren de corazón sincero, Señor, escúchalos. Y ahí es donde viene la tercera parte de esta oración que Salomón está haciendo en el versículo número 34. El arrepentimiento sincero es la única manera de nosotros experimentar siempre, siempre, siempre el perdón de Dios y la restauración de Dios. El versículo 34 dice: tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo y lo volverás a la tierra que diste a tus padres. Tú oirás. Tú oirás. Hermano, pocas cosas, y nosotros hemos repetido esto ya varias veces, son tan gloriosas como este hecho de que Dios oye la oración. No hay nada más desalentador para muchas personas que practican la oración que la sensación de que nadie lo esté escuchando. Pero el hecho de que Dios escucha la oración no depende de que usted sienta si Dios lo está escuchando o no. El hecho de que Dios escucha la oración es así porque Dios dijo que la escucha. Clama a mí y yo te responderé. Llama, se abrirá. Es Dios que ha dicho que Él escucha la oración. Y aun cuando usted pudiese estar orando y orando y orando y creyendo que Dios no le está escuchando, Dios le está escuchando. Porque eso no depende de que usted crea que Dios le esté escuchando, aunque usted debe creer que Dios le esté escuchando. Pero Dios escucha la oración porque Él dijo que la escucha. Por eso es que para nosotros es tan importante estar conectados siempre con las Sagradas Escrituras, porque la oración tiene que ver con lo que Dios dice en las Sagradas Escrituras. Hasta los padres más antisociales se enternecen ante los hijos. Hasta los padres más crueles pueden dar muestra de ternura ante uno de sus hijos. ¿Cuánto más, hermano, nuestro Padre Celestial estará al tanto de nuestra vida de oración? Y aún más cuando estamos buscándole en arrepentimiento y fe para reanimar, para reavivar nuestra relación con Él. Y dice el texto: Dios te perdonará. Usted ve como dice el versículo número 34, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. Pocas frases en las Sagradas Escrituras son tan maravillosas, hermanos, como que Dios perdona el pecado. De hecho, la historia humana, la única razón por la cual Dios permitió, si podríamos nosotros especulando dentro de lo que es la visión general de la Sagrada Escritura, que la historia humana continuara y no la terminó de una vez en Génesis capítulo número 3, fue, hermanos y amigos, por la posibilidad del perdón. El perdón es que hace que la historia continúe. Sin esa posibilidad, si hubiese terminado ahí mismo en Génesis capítulo número 3, ¿por qué? Porque ¿de qué servía darle espacio a una historia donde ya todo estaba perdido de toda manera? La única razón por la que Dios permite que la historia continúe es por la posibilidad del perdón, es por la posibilidad de que usted se puede reconciliar con Dios. De lo contrario, ya esto se hubiese terminado. Y si Dios no hubiese tomado la decisión de intervenirlo para concluirlo, de todos modos, el pecado, el mal, la maldad, dejado a su expensa, ya hubiese destruido el mundo. La razón por la que el mal no ha destruido todavía la creación de Dios
es porque Dios la preserva con la intención de que aquellos que han de creer, crean y sean perdonados. La razón de ser del transcurso de la historia es la posibilidad del perdón. Sin esa posibilidad, el mundo no existiera. Dice el texto aquí, Dios perdonará el pecado. Usted no necesita más religión, usted necesita perdón de pecados. Usted no necesita más salud, más dinero, más amigos, usted necesita perdón de pecados. Usted necesita a Dios. Orar, hermanos, es nosotros acercarnos a Dios con esta conciencia de que nos acercamos a un Dios que perdona el pecado. Y dice el texto que Dios nos restaura. Dice el versículo, y los volverás a la tierra que diste a tus padres. La nación de Israel fue desterrada en este tiempo después de que los reyes fracasaron en Israel. Una parte fue llevada a Siria, la otra parte fue llevada a Babilonia. Pero eso se ha repetido en la historia a tal punto de que nosotros también recibimos judíos aquí, ¿verdad? Usted sabe que en Sosúa. Esto usted lo lee en Deuteronomio capítulo 28. Dios le dijo, yo los voy a esparcir por el mundo entero si ustedes no le hacen caso a mi palabra. Y cuando Salomón dice aquí, tú lo volverás a su tierra, lo que Salomón está señalando es Dios restaurando, Dios sanando, Dios volviendo al hogar. El hijo pródigo vuelve al hogar después que se arrepiente, vuelve a su casa. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en arrepentimiento y fe, cuando invocamos el nombre de Dios y vamos a Dios en oración para ser sanados y para ser restaurados, Dios nos restaura a su posición o a una posición de hijo. No a una segunda categoría, no, a hijos. Dios solamente tiene hijos, no tiene nietos. Dios nos restaura a una categoría de hijos. Dios dice, así es, yo te perdono y te pongo como mi hijo, restaurado. Dice el texto, tú lo volverás a esa tierra. ¿Qué significaba esa tierra? Significaba la tierra donde estaba el templo de Dios, la tierra donde se enseñaba la ley de Dios, la tierra donde se practicaban los sacrificios de Dios, la tierra donde Dios era adorado, tal como enseñaba su palabra. Era la tierra de la comunión con Dios, del encuentro con Dios. Dios te restaura a su comunión. Dios te restaura como hijo de Él. Hermanos, debemos reconocer, en primer lugar, que el pecado siempre traerá derrota a nuestra vida. Como individuo, como iglesia, como nación, como mundo. Nosotros debemos también considerar, hermanos, que el arrepentimiento siempre va a restaurar nuestra comunión con Dios. El arrepentimiento verdadero. Y que una vez dado eso, siempre seremos restaurados y sanados por Dios. Cuando Dios quiera cambiar algo ahí afuera, Dios primero lo cambiará aquí adentro. Para que entonces nosotros podamos ser parte de ese cambio. Nosotros debemos reconocer, hermanos, que un pecado no confesado es un pecado no perdonado. Y yo sé, hermanos, que esto es a nivel experimental, porque nosotros sabemos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero todo pecado conocido, no confesado, es un pecado no perdonado. Dios ha mezclado y ha ligado la confesión de pecado al perdón del pecado y el perdón de pecado a la confesión de pecado. Eso es así, igual como Dios ha ligado la oración a la respuesta y la respuesta a la oración, así también Dios ha ligado la confesión al perdón y el perdón a la confesión. Esto es el Evangelio. Dios perdona nuestros pecados y nos restaura a una posición de relación con Él que no merecemos. Dios nos trae de nuevo a casa. Dios nos trae de nuevo a su casa y a su comunión. Dios nos coloca en la posición de hijo. Todo eso comienza, ¿sabe cómo? Con una oración. Con una oración en la que nosotros no intentamos ocultarnos de Dios, en la que nosotros no intentamos impresionar a Dios, simplemente le decimos a Dios, Señor, soy un pecador y necesito tu perdón. Sé propicio a mí, soy el pecador. Esta oración, hermanos, es el reconocimiento
de que nosotros no podemos vivir sin Dios, que no queremos vivir sin Dios, que no queremos vivir de manera independiente de Dios. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre del cielo, gracias por tu misericordia. Gracias por mantener abierta siempre la posibilidad del perdón. Primero, Señor, de ese perdón vertical único que se da entre el Dios eterno y el pecador necesitado. Gracias por tu palabra, oh Padre. Guíanos siempre a través de ella. Presérvanos hasta el día en que recibamos nuestra herencia con Jesucristo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos puestos en pie.